quisiera que me partiera juntando y contando a los amigos del Tribún, ¿qué recuerdos tienes tú de tu niñez, del lugar de tu origen? ¿De dónde son tus orígenes? ¿Qué recuerdos tienes tú de tu gente de cuando tú eras pequeño? Para que ahí vayamos enlazando más o menos la temática. Sí, mira, yo me crecí en Calen, localidad contigua a San Juan, en la costa de la comuna de Alcagüe. En realidad me crecí entre ambos lugares, con dos pueblitos muy parecidos y muy distintos a la vez. ¿Ya? Y, y bueno, allá pasé mi infancia, hasta que por allá por el año 88, si no me equivoco, creo que fue el año del plebiscito, me tocó salir ya en séptimo básico a estudiar para afuera como lo hacían todos los chicos del campo en aquellos años. En los 80, en los 80 comenzaron a masificarse, sobre todo las cabeceras comunales, los liceos con internados. Entonces, de todas partes de Chile, los chicos iban a estudiar acá, salí yo. Pero la electricidad llegó a Calen recién el año 92, a San Juan el 94, entonces era una vida muy distinta a la actual. De hecho, los caminos, yo cuando era chico todavía nos movíamos en lancha. Recién los caminos hacia Calen, San Juan, se concretaron hacia el año 82, recuerdo todavía cuando se inauguraron, y eso cambió bastante. Bueno, ahora la forma de vida, pues ahora está pavimentado. Hace menos de un año atrás ya se concretó la pavimentación hasta esos mismos lugares y todo el mundo tiene vehículos y uno ha ido viendo cómo, o mejor dicho, alcancé a conocer todavía esa forma de vida antigua y he sido testigo también de esos cambios en los que se ha visto involucrado mi familia, mis antiguos compañeros de curso, así que... O sea, ¿tú también te creciste entonces en los fogones? ¿Tienes recuerdo de eso? Claro, o sea, todos mis vecinos vivían en la casa chilota, pues, o sea, yo me acuerdo cuando era chico esas cocinas de tierra que la gente se esmeraba en barrer y era un piso de tierra muy bien apisonado, muy consolidado, con las paredes cubiertas de diarios antiguos, que uno atravesaba un pasillo y tenían la cocina chilota, donde todo el día estaban cociendo papa para los chanchos. Ahí de repente nos ponían unos huevos a cocer entre medio de las papas. Claro, mira. Y mis vecinos que yo los veía, el cuidado que tenían con sus arboledas de manzano, y todo lo que eran las siembras, que cuando esté menguante, que va a estar creciente. Y un año que siempre estaba marcado por que en abril comíamos murta, en invierno ya nos íbamos a las avellanas, en octubre a las murtas. Así que me tocó crecerme en el campo, siguiendo todo ese ciclo anual, pues en invierno las épocas de marea. Y inserto también en las mingas, en los medanes, y en las fiestas campesinas también. Sí, pues alcancé a tocar a conocer medanes, por ejemplo, para construir casas, cuando la gente tiene medanes de ovejas, alcancé a conocer. Mira. Sí, bueno, y cosas que ahora no se ven también, pues, por ejemplo, el hecho mismo de que la gente anduviera a caballo, el uso del caballo, el uso del bote era algo que toda familia tenía, y sobre todo cuando habían fiestas religiosas, la cantidad de caballos de la gente del lugar y de pueblos vecinos, y por lo mismo en las tardes, cosas que ahora no se ven, por ejemplo, el tema de las topeaduras, se ponían unos varones largos, donde se amarraban los caballos, y en las tardes ya los viejos curados empezaban a competir, y eran cuadrillas de un lado, cuadrillas de otro, como esos torneos medievales, ¿sabes? Que era, nosotros cabros chicos aterrados, desde lejos mirábamos eso, y ya los ánimos empezaban a calentarse, pues después ya, no, se vio todo tipo de accidentes y terminaban en batallas campales. Nelson, ¿tú tienes más hermanos? ¿Qué número de hermanos eres tú? A ver. ¿Qué número eres tú? Hermanos, yo soy el de al medio, fuimos bien seguidos. Uno nació en el 75, yo el 76, mi hermano menor el 79. Así te tocó todo, crecimiento toda la época del golpe de Estado, no es menor, naciste en ese periodo. Sí, pues claro. Sí, por los años 80 mi papá era dirigente del colegio de profesores, antes del colegio de profesores se llamó la AGESH. Ya.
Sí, pues, nosotros nos crecimos con ese miedo, pues, cuando mi papá salía de Calen a las reuniones de los profesores, y muchas veces eran detenidos, otras veces no volvía porque se quedaba en casa de amigos, y nosotros nos quedábamos con nuestra mamá, y siempre con ese miedo, porque además, a pesar de que en los campos toda la gente se conocía y todo, la política dividió mucho en esos años a la gente, o sea, se sabía quiénes eran de derecha, tenían fichados a los que eran de izquierda, muchas veces habían conflictos familiares que se saldaban con una acusación ante la Fiscalía Militar de comunistas. Claro, o sea, había tensiones ideológicas entre familias. Sí, pues, mucha desconfianza, entonces... Claro, la gente que no se metía en nada tampoco, los típicos que no se meten en nada, entonces todo, claro, tiene que ser una etapa bien. ¿Hasta qué hora tenemos para conversar contigo, Nelson? ¿Hasta qué hora tenemos? Mira, yo a las 9 tengo otra reunión, pero ahí, bueno, ahí nos manejamos con el tiempo. Porque, sí, te iba a preguntar, porque yo sé la temática que te invitó el Marco, pero también nosotros de repente sacamos otras conversaciones que nos sirven para otros programas, entonces vamos matizando, y ya que tú me estabas contando de la vida del fogón, del proceso del niño, me gustaría preguntarte algo que lo vas a entrar en el programa de la noche de San Juan. ¿Qué recuerdos tienes tú de la noche? ¿Qué recuerdos tienes y con tus edades? Yo tenía, no sé, de 12 a 15 cuando veía esto, para que nos puedas contar ahí y la gente pueda conocer ahí cómo fue tu formación en el campo, todo lo que tú conoces y qué recuerdos tú tienes de la noche de San Juan en esos años que me estás hablando tú, los 80 para adelante. Sí, mira, a mí me pasó algo, o sea, a nosotros allá en esa zona de Cali, San Juan, nos pasó algo particular porque se da la paradoja de que siendo San Juan el lugar donde siempre se celebró con mucho ánimo la fiesta de San Juan, por estos mismos sucesos de la dictadura, de las prohibiciones, de reuniones, más un par de hechos que ocurrieron allá donde después de la fiesta durante distintos años fallecieron personas. Eso quedó una situación un poco rara ahí en el pueblo, que llevó a que en San Juan en los años 80 se perdiera la fiesta de San Juan. Se celebraba la pura misa, pero después ya no se hacía esa fiesta en particular. Entonces, yo recuerdo la noche de San Juan como algo más íntimo, más en la casa de la abuela, comiendo milcao con carne ahumada, y en las noches el tema de las pruebas, que a nosotros nos daba cuando era chico un poco de miedo, eso de ir a un lavatorio con agua, mirarse al espejo, hacer estas pruebas con la tinta que las abuelas usaban para escribir con plumas, en el papel, el tema de las papas, en fin. Así un poco viví la fiesta de San Juan hasta que por ahí por el año 97, cuando mi papá estaba trabajando en el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Alcagüe, comenzaron a conversar con la gente de San Juan y con el apoyo municipal se recuperó esa fiesta. Así que desde ese tiempo en adelante la gente lo empezó a hacer un poco a la antigua, con la novena. Bueno, antes igual se hacía la novena y la misa, pero ahora ya empezó a concurrir más gente, la novena, la fiesta de la víspera, al otro día carreras de caballo, como la procesión. Entonces fue como una intervención del municipio para reactualizar o revivir una tradición antigua que se hizo con la voluntad de la comunidad, y hasta el día de hoy eso no se ha vuelto a perder. Pero, cuando tú hablabas de pruebas, Nelson, tú como niño, ¿qué prueba hiciste? O como joven, de las pruebas de San Juan, ¿qué tú recuerdas que hiciste? ¿Que te dio miedo o quizás te resultó algo? No sé, ahora viéndolo ya más mayor, ¿cierto? ¿Qué pruebas tú recuerdas que fue, esta prueba fue heavy, así como que... Mira, yo cuando chico, más que nada hice la prueba esa de las papas, la papa pelada, la papa medio pelar, y la otra papa que se dejaba con cuero. Hicimos la del espejo, con el lavatorio con agua, donde uno más o menos veía su futuro. Sobre todo las solteras se supone que ahí iban a ver el rostro de su futuro marido, decía la tradición. Recuerdo también que mi abuela guardaba como
como reliquia sus antiguas plumas y sus tintas, las que escribía antiguamente, con la caligrafía que ella aprendió. Y esa tinta la ocupábamos se la echábamos en un papelito, lo doblábamos y de acuerdo a la forma que allí salía uno lo interpretaba. Pero se escuchaba mucho eso de que esa noche ardían los entierros, había gente que se decía que salía a buscar la paila, como le llamaban a los entierros, y también se escuchaba harto esa historia de que el diablo esa noche salía, porque era posible incluso aprender a tocar la guitarra, si uno se iba a buscar una higuera. La higuera, a pesar de que no es un fruto muy difundido en Chiloé, allá en San Juan en muchas casas tenían higuera. Mira. Yo siempre me imaginaba esa situación de irse de noche en la oscuridad con una guitarra en la mano a ver si aparecía el diablo a enseñarte a tocar la guitarra. Lo que sí me ocurrió después con los años, tratando de investigar un poco, así como rescatar la memoria oral de allá de San Juan, me llamó la atención dos cosas que yo no vi, pero sí me contaron de primera fuente la gente de allá. Uno es la costumbre de guasquear los árboles en la noche de San Juan, sobre todo los manzanos, y amenazarlos de que si ese año no iban a dar frutos, los iban a cortar o le iban a hacer algo a los árboles. Y yo veía eso, porque durante todo el año la gente cuidaba sus manzanos. No es como ahora que uno ve que mete las ovejas a una arboleda, no, eso no lo hacía la gente antigua. Abonaba sus manzanos y en la noche de San Juan, como digo, los salían a guasquear y a amenazar para que dieran fruto. Y lo otro que me contó doña Carmen Paichil de Calen era de que ellos cuando eran chicos, doña Carmen Paichil falleció ya hace unos años, era una viejita, pero ella me contaba que cuando ellos eran chicos, sus papás los llevaban a bañarse al río. Un arroyo que corre cerca de la casa de los Paichiles en Calen, y eso yo no lo había escuchado nunca allá, me parecía que no era parte de las tradiciones cristianas que se celebran en ese día, y bueno, después uno averiguando un poco más, ahí tú descubres cómo nuestra sociedad aún conserva rasgos que tienen tradiciones que tienen miles de años, y ahora entiendo mucho más ese significado de irse a bañar en las mañanas al río. Y ahí se mezcla lo católico, ¿cierto? Se mezcla lo católico con el Noche de San Juan y se mezcla lo otro que tiene que ver netamente con lo mapuche, que todos lo tenemos, ¿cierto?, en nuestra sangre. Yo acá igual recuerdo que mi madre, yo nací en el año 84, muy pequeña, todos los años nos llevaba acá en Nercón, había un río bastante grande, que ahora ya no existe, ¿cierto?, porque con la tan cantidad de habitantes que se han sumado al sector, el agua está escaseando, y mi mamá, sagrado, todos los años íbamos a tomar y a lavarnos la cara ahí al río, como dices tú. Yo nunca entendí nada por qué lo hacíamos, porque uno iba con su mamá atrás, no, pues le hacía caso. Y eso que tú dices de los árboles, sí, pues recuerdo a mi papá que eso, pero a chuchá limpia, como se dice en Chiloé, cuando el peral no daba pera, el otro año estaba pero florecido. Sí. Bueno, y de ahí de la fiesta de San Juan, bueno, la gente te lo cuenta en colores como era antes en Chiloé, pues. Sobre todo allá en San Juan, antes que se perdiera la fiesta, la gente llegaba hartos días con anterioridad a la fiesta, llegaba ya al pueblo. De hecho, se alojaban en torno al templo, que hoy día es Patrimonio de la Humanidad, Monumento Nacional, pero en aquel tiempo la gente lo sentía suyo, no tenía ningún cuidado, por eso muchas iglesias incluso se quemaron, y la gente hacía fogatas y construía unas ramadas alrededor de eso, y bueno, se mataban animales, y no, antiguamente la fiesta allá en San Juan era tremendo, o sea, todo el mundo lo recuerda, y eso fue lo que después trataron de revivir. Eso entonces hasta el día de hoy, como dices tú, desde que lo reactivaron de la MUNI, sigue como funcionando, bueno, menos estos años de pandemia, pero la gente volvió como a retomar ese concepto de comunidad, claro, como dices tú, pues. No depende del municipio, sino que el municipio se comprometía a apoyarlos muchas veces en algunas cosas que la organización local necesitaba. Claro. Y ese era el impulso que el pueblito necesitó para revivir eso. Qué bueno, pues eso es un aporte, Sí, bueno, nos vamos a cortar, ¿o qué? ¿Vi un mensajito? ¿Más? Sí. No sé si me escuchan por ahí. No sé si me escuchan. Bueno,
bueno, por internet. Bueno, Nelson, dentro del proceso de conversar este tema, nosotros conversamos de que tú tuviste mucho contacto con los cultores, con los cantores campesinos. Quisiera que también nos contaras esa experiencia, también contaras cómo fue conocer, por ejemplo, ahí a Canahue, a Coche Molina, por ahí también uno de los últimos cultores que tenemos, don Abel Bamonde. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, muchos de ellos son parientes directos míos. El mismo José Concepción Bamonde, conocido como Canahue, era primo hermano de mi abuela, así que mi papá siempre lo trató de tío, igual que a los hermanos de Canahue, a don Amador, que eran todos músicos. En realidad, esa parte de Calen, San Juan, Dayico, Puchaurán, son todos medios parientes allí, y si no son parientes, son compadres. Antiguamente Calen fue una sola iglesia, que después surgió la iglesia de San Juan, después de la de San Juan surgió la de Dayico, y de la de Dayico surgió la de Puchaurán, y esos 4 pueblos están encerrados entre 2 ríos. Entre el río Tocoehue y el río Quillaico están esos 4 pueblos, y antiguamente fue un solo cacicazgo, el cacicazgo de Calen. Y en esa, que era antiguamente una sola comunidad, como te decía, ahí estaban todos emparentados. Entonces, bueno, mi padre sobre todo se creció con estos músicos en las fiestas de los campos. Él también fue acordeonista desde chico, aprendió de ellos mismos, entonces siempre los acompañó. Mi papá, a pesar de que era el director de la escuela de Calen, también era parte de los músicos que animaban las fiestas campesinas de allá de Calen. Y cuando en los años 80, comienzos de los 80, ya los músicos empezaron a ser invitados a las peñas folclóricas, a los encuentros costumbristas, los músicos de Puchaurán siempre querían salir con el director de la escuela de Puchaurán, con el profesor Alvarado. Y los de Calen y los de San Juan querían salir con mi papá, entonces ahí se juntaban siempre, y a ellos les daba más seguridad andar acompañados por los profesores de las escuelas. Claro, sobre todo la organización y algunas cosas que la gente de campo igual teme cuando llegaba al pueblo, como se dice. Pero qué bonito eso, bonita tarea de tu padre como pedagogo rural, pues, el profesor rural, cuántas cosas hace. De hecho, a ellos los presentaban siempre como el conjunto de cultores de Puchaurán y como el conjunto de cultores de Calen, porque ellos en realidad eran personas de la comunidad que formaron esa agrupación. Pero claro, dentro de ese grupo habían bailarines, habían músicos, y bueno, esa fue mi experiencia, digamos, de verlos salir. Muchas veces los acompañé también, porque para nosotros también era una novedad salir del campo para ir sobre todo a la Peña de Castro, a la de Achao, a Ancud fuimos varias veces, y también desde chico vi el interés que despertó este tema. O sea, desde los años 80 la televisión sobre todo comenzó a llegar a esos lugares, y muchos otros investigadores, así que un poco siempre tuve conciencia de esa tradición y del valor que otros le daban a esta gente. Entonces, para mí no fue como un descubrir posteriormente su valor, sino que eran parientes, pero a la vez yo veía que eran gente valiosa, sobre todo para investigadores de otros lugares. Qué bueno. Sí. Nelson, ¿a qué gente recuerdas tú de los que bailaban dentro del conjunto de Calen, donde también fue por muchos años acordeonista tu papá, don Armando? Sí, mira, entre los bailarines habían casos bien extraordinarios. Recuerdo doña Ruperta Vázquez, doña Peta y don Pocho, su marido, que ellos eran los que más sabían los bailes antiguos, la bericona, el chocolate, el pavo, y todavía ellos ya están fallecidos. Todavía en Calen está vivo don Bernardino Cárdenas, don Peña, que para mí es el mejor bailarín de cueca que nunca he visto. Él, de hecho, como chilote antiguo, fue viajero, y él contaba ya en esos años, los 80, como en otras partes, cuando él bailaba cueca, en la zona de Osorno,
o cuando lo hacían bailar cueca por allá por la zona de Punta Arenas, que todo el mundo también lo aplaudía por lo buen bailarín que era, y en Calen todos lo admirábamos a don Peña, cómo bailaba la cueca, con la velocidad, la energía, la personalidad que tenía, y mira, él todavía participa como adulto mayor en estos encuentros de cueca que organiza la Municipalidad de Curacao de Vélez, allá en Chiloé. Mira. Sí, y tú como buen, tú me dijiste que eres entre Cali y San Juan, ¿tú sabes bailar cueca, tocas guitarra, eso también, o no? ¿Y haces algo en la parte artística? Sí, pues de músico no, pero desde chico uno lo hacían bailar. Nosotros tuvimos la suerte también por allá por el año 83, por allí, que Canahue nos hizo clase. Cuando existió este programa del PEM y el POG, que contrataban a la gente sobre todo para trabajar en los caminos, alguien tuvo la idea de contratar a Canahue bajo ese mismo contrato, pero en vez de mandarlo con la pala ¿cómo se llama? Y la carretilla, lo mandaron a hacer unos talleres ahí en la escuela de Calen. Y Canahue nosotros desde chicos nos cantaba y nos hacía bailar. Así que no se le olvida. Sí, pues un excelente recuerdo para la vida, yo creo. Qué bueno. Sí, pues, bueno, y uno los miraba a la gente del conjunto de Calen cómo lo hacía, y uno en algún momento cuando le tocó bailar por allí o con un poco de trago en las fiestas, uno agarra personalidad y baila con todo el ánimo. Claro que sí. Y incluso uno podría decir de que Canahue entonces era como un pionero también en eso de la enseñanza del folclore en las escuelas, que a veces también hace falta hoy día. Sí, esos años no era parte de los programas de estudio, sino que no recuerdo bien allí cómo fue, si fue una ocurrencia de mi padre, que era el director de la escuela, o de parte del municipio, pero se dio esa casualidad que eso no ocurría en ningún otro lugar. De hecho, esta posibilidad que tienen los jóvenes hoy día de tener talleres, yo en mi época, cuando era chico, eso nunca existió. Eso lo empecé a ver mucho más tarde. Claro, pero qué bonito tomar esa iniciativa que cuentas tú como recuerdo, que también se puede hacer en Chiloé para de repente sacar a mucha gente que en determinados sectores hay cultores que están un poquito abandonados, y también es bonito que en la escuela de su sector le den la oportunidad, a lo mejor quizás no hacer clases, sino que hacer una charla, que los niños conozcan a estos músicos que de repente viven en el sector, pero están un poquito abandonados en cuanto yo a veces, porque hay mucha gente que de repente hay varios cultores en tu sector, todavía te quedan muchos, pues, que de repente también que la escuela no los olvide, porque de repente ahí también salen niños como tú, ¿cierto? Que después se escogen en la cultura de Chiloé y siguen haciendo más cultura en sus vidas, así que es una iniciativa que no se debe olvidar. De repente hay que tomarla en cuenta, porque de repente se habla mucho de que se está perdiendo, pero también tenemos que hacer que la gente participe para que los viejos no se mueran y se lleven todos estos aprendizajes que pueden ser entregados a los niños. Te iba a preguntar, Nelson, ¿en tus tiempos tú recuerdas instrumentistas mujeres por tu sector, o todos los que tocaban instrumentos eran varones? Sí, había instrumentistas mujeres, siempre las ha habido en los campos, pero sobre todo yo diría que el rol público lo desarrollaban más que nada en torno a la iglesia, en torno a la música religiosa. Pero sí había mucha mujer que animaba sobre todo fiestas familiares. De hecho, en las mismas familias de uno contaban, porque nuestras bisabuelas, nuestras abuelas ya sabían, era gente que tocaba la guitarra, que tocaba el acordeón. De hecho, la abuela de mi padre tocaba pasacalle en la iglesia de San Juan. ¿Cómo se llamaba ella? Mi abuela, doña Zoila Vera, de San Juan. Ella, doña Zoila, tocaba el acordeón a botones, tocaba pasacalle en la iglesia de San Juan. Y sin ir más lejos, toda la familia de don Jerónimo Barriga, en Puchaurán, es una familia donde uno desde chico los vi, que ahí la Maruja, la Vignolia, las mujeres allá fueron siempre muy protagonistas, y ellas acompañaban a don Jerónimo a tocar en las fiestas. Quizás el rol de la mujer en la ciudad animando fiestas quizás estaba un poco más restringido,
pero los campos eran unas sociedades muy igualitarias, donde todo el mundo se conocía, se hablaba por el apodo, eran parientes, así que había mucha confianza para que las mujeres tocaran en esas fiestas también. Cuando pudiéramos hablar de un sello que tienen los cultores de tu zona, de estos músicos, ¿tú cómo, para la gente que no los conoce, tú cómo notarías la diferencia del sello de los músicos de Calen con los músicos, no sé, pues de Caguas, de Quellón, de Ancud? ¿Qué sello tiene la gente de tu lugar? ¿Cuál es la esencia de ellos que no lo tienen en otra parte? Yo creo, en el caso de los músicos de allá, músicos se le llama también a los que cantan. Claro que sí. Sobre todo estaba en el canto. Yo creo que eso es el sonido que uno no ha vuelto, o es muy raro escuchar hoy día en los encuentros folclóricos donde abundan los músicos, los conjuntos folclóricos, ese sonido que uno tiene todavía grabado en la memoria de la interpretación que hacían los músicos del campo, que no tenía que ver con la perfección artística, sino con la animación que ellos hacían de la fiesta, donde uno lo que más escuchaba era este tema de la vuelta y hartos gritos, era lo que más me llamaba la atención. A veces estaban con cigarros al lado. Y ¿sabes qué? Muchas veces me ha tocado revisar grabaciones antiguas, porque siempre tuve ese interés por grabar, ya cuando tuve alguna cámara de video en la mano, desde comienzos de los 90, empecé a hacer algunos registros, y claro, por ejemplo, yo hoy día, hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, la interpretación que hace Abel Bamón de Abelito del tema de las cuecas, pero cuando uno revisa las grabaciones de cómo cantaba Abelito las cuecas a comienzos de los 90, yo no me acordaba lo bien que él cantaba. Naturalmente hoy día tiene mucha más edad y el cuerpo se resiente, pero cuando yo escucho las grabaciones de esos años, tenían una tremenda fuerza interpretativa que yo diría que de los pocos músicos que han logrado emular eso ha sido el caso de Héctor Páez, que logró captar ese espíritu en la interpretación del canto campesino, y ahí difícilmente uno encuentra en los grupos folclóricos esa manera de cantar. Quizás Amador Cárdenas también tenía mucho de eso en su forma de interpretar. Bueno, todo esto tú hiciste un trabajo, o sea, has hecho un trabajo también en torno a la figura de Héctor Pavés, también como en la época en donde visitó Chiloé y sobre todo como visitó San Juan. No sé si también puedes detallar un poco más sobre ese tema. Sí, a mí esto está relacionado con lo que conversábamos hace un rato, porque no es casual que yo sea pariente de estos viejitos, y no es casual que Héctor Pavés ya a fines de los 50 estuviera investigando en esa zona. Entonces, eso yo me lo trataba de explicar, y además teniendo todavía la posibilidad de poder hablar con esa gente que conoció a Héctor Pavés. Para mí era muy extraño cómo a fines de los 50 ya había reconocidos investigadores del folclore musical chileno en esa zona trabajando. Bueno, en el caso de Héctor Pavés, junto con Gabriela Pizarro, ellos son enviados por consejo de Margot Loyola, que ya había estado un año antes en Chiloé, y ella los envía para allá porque le dice que allí hay un trabajo que, si bien es cierto, otros investigadores ya habían trabajado, pero básicamente rescataban para escribir en la academia, no eran intérpretes. A fines de los 50 los investigadores eran intérpretes a la vez, y bueno, ahí se da una serie de casualidades, por ejemplo, Eric Barría, que aparece en la cueca larga chilota cuando dice ¿quién me sirvió de guía? Caramba, fue Eric Barría. Eric Barría me contaba que él un día estaba en la plaza de Castro y vio cantar a un grupo de jóvenes, que justamente era el grupo Millaray, y él se les acercó, y pronto tuvieron afinidad porque él también era comunista. Entonces se hicieron amigos, los llevó a su casa en Castro, a la casa de sus padres, y resulta que Eric Barría era pariente de toda esta gente. Eric Barría
era pariente de los Bamonde de Mocopulli, de don Silvestre Bamonde en Mocopulli, era su tío. De hecho, para allá fueron primero, y de ahí de Mocopulli se fueron para el lado de Dayico, directo. Entonces, es una suma de casualidades la forma como llegaron por primera vez a esa zona de Dayico, Puchaurán, San Juan. Para entrar a Dayico y a Puchaurán había que subir por Calen, porque se llegaba por la costa. Y bueno, ese fue el inicio de un sucesivos viajes que estuvo haciendo Héctor Pavés prácticamente hasta el año 70, porque ya después, en plena Unidad Popular, él estaba mucho más activo en un rol artístico, político, y le tocaba recorrer todo Chile. Entonces, pero su trabajo fundamental de investigación lo hace en la década del 60. Y lo bueno es que todavía están vivas señoras como la Queca Barrientos, que menciona la Cueca Larga, y así una serie de parientes que le fui buscando la pista en un trabajo que yo tenía ganas de hacer un documental. Pero bueno, ahí está todo el material para en algún momento hacer un documental, pero que me permitió salir de mis curiosidades y es bien interesante porque en el fondo la descripción que ellos hacen de cómo era la fiesta, cómo era el tema de la música, cómo eran los mismos pueblos en aquellos años, permite hacer una comparación con hoy día. Y allí uno aprecia los cambios y cómo esos cambios han incidido en todo sentido y también en la fiesta y la música campesina. Yo te iba, más que nada, como para ir cerrando, Nelson, pedir mensaje, porque uno personalmente, siempre lo hemos conversado con Marquito, que como los primeros maestros, cuando uno se empieza a acercar a la música tradicional de Chiloé, son los cultores. Uno de ahí escoge, cierto, de repente a cuál cultor le gusta más, cuál es su cultor favorito, y de ahí se lanza como en un sello para hacer alguna agrupación o enseñar. Para ti y para que le cuente a los chicos que están en diversas agrupaciones folclóricas, ¿qué le dirías en relación a los cultores de Chiloé? ¿Por qué es importante conocerlo o no es importante conocerlo? Tú como ya historiador, cierto, parte de la cultura, ¿qué le contaría a esos chicos que de repente ni siquiera saben qué es la palabra cultor, pero que hubieron muchos maestros antes de muchas generaciones que aprendieron por sí solos la música en el campo? Cierto que el talento yo creo que lo llevaban en la sangre, nadie le enseñó a leer música, nadie tuvo un profesor de música, pero aún así lograron cosas extraordinarias como lo que tú estás contando. Entonces, más que nada enviar un mensaje a las nuevas generaciones del valor del cultor en la isla. Mira, yo creo que lo más contundente en Chiloé tiene que ver con que si ha habido gente como Violeta Parra, si ha habido gente como Héctor Pavés, como Margot Loyola, como Jorge Yáñez, como Iranio Chávez, como Amador Cárdenas, y tantos investigadores y gente importante en la cultura chilena que se ha dirigido a los campos donde viven estas personas humildes para aprender de ellos. Yo creo que allí está el mejor ejemplo de la humildad que tienen que tener en general los intérpretes, los investigadores, los mismos creadores, de saber que en esos lugares hay una tremenda riqueza humana, hay una espontaneidad en expresar la cultura, una sabiduría en hacer las cosas con calma, y son gente con la que se puede hablar de todo, porque en el fondo el que en el campo el que es músico no es solamente músico, ha sido una persona múltiple en su vida, así que uno descubre que en esa gente se puede hablar de todos los temas, pues, de deporte, se puede hablar de trabajo, en fin, de la forma como ellos han ido viendo cómo cambia el mundo desde sus lugares. Hay gente yo conozco gente allá en mi tierra, en Dayico, que no ha salido nunca de Dayico, o sea, va a hacer trámites a Castro, en fin, pero que nunca fueron ni siquiera viajeros, es decir, toda su vida la han hecho allí en esos pueblitos tan aislados, y allí han sido felices, allí han desarrollado su vida, y eso explica también esa particular visión del mundo que tienen ellos, que nos permite entender que, claro, nosotros hoy día estamos totalmente globalizados, conectados con el mundo, pero ellos vivieron en una forma autárquica, era una economía, una sociedad muy distinta a la actual.
Y menos mal que todavía mucha de esa cultura tradicional queda en los campos, por eso hay que aprovecharlo, porque ahí hay una enorme riqueza, hay un reservorio de tradiciones que está en nosotros ver si eso se salva o se pierde. Así es. Marquito, dale tú. Bueno, y antes de cerrar, Nelson, yo quisiera preguntarte, ¿en qué están los cultores hoy día? Aduciendo también a que tú hiciste un trabajo hace no mucho sobre también de los cultores y de los músicos campesinos que están en la comuna de Alcagüe. ¿En qué están hoy día? ¿Cómo están hoy día? Mira, cuando nosotros hicimos este documental sobre los músicos campesinos de Dalcahue, creo que fue por allá por el año 2013, si no me equivoco, ellos tenían una sensación de nostalgia, de ganas de contar su historia y también una sensación de falta de espacios dentro de sus mismas localidades. Se daba la paradoja de que ellos, como músicos, eran frecuentemente invitados a distintas comunas, sobre todo a encuentros costumbristas y a encuentros folclóricos, para mostrar sus tradiciones, mientras que en sus propias localidades no tenían ya estos espacios porque ahora las fiestas campesinas son de otro tipo. Y ese fue el objetivo principal con la agrupación de folcloristas de Dalcahue, que era un montón de gente, tratar de poder registrar esos testimonios, sobre todo pensando en que iba a pasar el tiempo y que inevitablemente iban a comenzar a desaparecer uno a uno. Y bueno, es lo que pasó hace poco, que falleció el Chauquino, que era el presidente de la agrupación de folcloristas de Alcagüe en aquel tiempo. Fue un trabajo súper lindo. Antes de eso hicimos unos videoclips. Y bueno, ellos se agruparon para eso, se agruparon para poder postular a proyectos y me tocó apoyarlos con este tema, los videoclips, por ahí por el 2011 y el 2013. En realidad ya quisimos hacer el documental y yo creo que allí, en ese documental, hay testimonios muy potentes porque ellos hablan de los temas que ellos querían hablar. Ellos querían hablar de los trabajos antiguos, ellos querían hablar de las fiestas antiguas, querían hablar de los músicos antiguos, y también se permitieron reflexionar justamente sobre la tradición, los cambios y qué es lo que ven en el futuro. Yo creo que ese trabajo va a ir cobrando valor conforme pasen los años, sobre todo para la gente que le interesa el tema. Es un documental largo, a nosotros nos pareció que había quedado largo porque había durado como 1 hora 20, pero en realidad cuando ya después esta gente no está, uno quisiera que sea más largo todavía para poder ver más. Bueno, no creo que sea tan largo ahí, porque tiene que quedar también ahí, le va a servir a la descendencia, después poder mirar sus mayores, como dice uno. Te estaba escuchando porque claro, el Chauquino también yo creo que causó ahí mucho dolor entre todos los compañeros, porque por lo que se refleja en la agrupación de folcloristas en Dalcahue, la gente ahí como se refleja que son bien unidas, casi toda la gente viene del campo, ¿cierto? Entonces no se reflejan mayores egos del que estudió música y el que no. Toda la gente ha sabido aprender música a través del oído, y yo creo que para ellos también fue un momento duro, y con el Chauquino era muy conocido. ¿Tú cómo reflejas esa partida del Chauquino en el sector? ¿Qué te han comentado? Por ejemplo, yo soy bien amiga de la Maruja y la Margarita, entonces para Margarita me dice que fue un gran dolor hasta el día de hoy, porque siempre los acompañaba con el acordeón y lo sienten con mucha pena, porque también era un hombre muy humorístico, que tiraba mucho la talla, me cuentan entonces que igual le ha causado ahí su pena, con toda la pena que viene la gente de la pandemia, del encierro, ¿cierto? Se han sumado más dolores en sus vidas. Sí, pues el Chauquino fue uno de los músicos con el que yo me crecí viéndolo animar las fiestas de Calen, ya sea para el día del 8 de diciembre o en las fiestas que se armaban en los torneos de fútbol. El Chauquino y otros músicos del lugar eran los animadores permanentes. No olvidemos que Chauquino fue yerno también de Coche Molina. Entonces, si bien es cierto, él llegó de la isla Chauque, se emparentó rápidamente con todos estos músicos y yo me crecí viéndolo, y después observé esa transición, pues cuando dejaron de animar las fiestas del campo y comenzaron a participar de los encuentros folclóricos, hasta llegar a este tema de la agrupación de folcloristas, donde por primera vez se organizaron y pudieron grabar. Y bueno, el tiempo pasó demasiado rápido, uno hubiese querido haber compartido más con él,
pero de todas maneras tenemos unos recuerdos muy lindos ahí con la agrupación, y él dejó un legado enorme con su familia, sobre todo las hijas, el Bori, que los conozco desde chicos también. El Bori que toca el acordeón, ¿cierto? El Bori, claro, él era un niñito, cuando lo acompañaba a su papá, el chauquino chico le decían, y ahora él ya es un músico. El Bori ya tiene su familia, increíble cómo pasa el tiempo, ahora ya él anda animando fiestas. Él fue muy compañero de su papá, era muy compinche. Así que no, yo el dolor que sintió su familia, yo también lo sentí fuertemente porque, bueno, sobre todo por la personalidad tan alegre, tan extrovertido que era el chauquino. Así es. Nelson, antes ya de que, yo sé que ya en unos minutos más tienes otros compromisos. Así es, nosotros queremos agradecerte que ella compartió un rato de tu tiempo también con nosotros aquí en esta entrevista para el programa El Trabón de los Pigüeles, y agradecidos también de antemano, Alejandra, yo, Rubén, que también es parte del equipo, que estamos muy agradecidos de ti, y esperamos también de que podamos tenerte en otra oportunidad. Y antes de que cerremos, invitarte también a que digas alguna palabra, algún saludo para toda la gente que va a ver esta entrevista en el programa El Trabón de los Pigüeles. Bueno, gracias a ti por la invitación. Yo soy un fiel televidente del Trabón de los Pigüeles. Siempre los veo, a veces no los puedo ver en vivo, otras veces veo la reproducción. Y no, les agradezco a ustedes porque esta iniciativa que levantaron y que han sostenido en el tiempo es súper valiosa. La cultura no es puro canto y baile, es decir, hay espacio para la reflexión también. Y ustedes, bueno, son personas chilotas, preparadas, y eso uno lo agradece que hayan abierto estos espacios que muchas veces ni siquiera las instancias formales las han generado. Ustedes a puro ñeque lo han levantado, así que no, para mí es un placer estar con ustedes, compartir, y cuando quieran podemos seguir conversando, que esto es como sacar papas, como decía mi abuela. Estos temas no terminan nunca. Sí, pues, te agradecemos, Nelson, y siempre tu conversa es muy positiva, así que en los otros temas que tengamos de repente te vamos a volver a solicitar, y me recuerdas mucho a tu papá cuando habla. No puedo no dejar de pensar en tu viejo, porque tienen, creo que, el mismo timbre de voz y la forma de hablar de Chiloé con tanto entusiasmo. Tu papá es súper entusiasta cuando habla de Chiloé, se pone la camiseta y no lo saca nadie, pues él es motivadísimo. Sí, así que me recuerdas mucho a tu viejo. Así que muchas gracias, muy agradecido, ya nos veremos de nuevo en otra conversación, así que muchas gracias por tu tiempo, y ya hay todos los amigos del Trabón, algunos que no te conocen, quizás te conocerán por primera vez, y otros te seguirán escuchando con tu sabiduría de la cultura de Chilota. Así que un abrazo y que estés muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, chiquillos, un gran abrazo a la distancia. Igualmente.